Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Cuestiona Todo Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. En esta oportunidad estoy con los tres editores de ifrevistadigital.com, con Alexis, con Nixon y con Nakar, y vamos a estar hablando de si todo lo que pasa actualmente es culpa de la generación millennial. ¿Qué peso tiene la generación millennial? Y sobre la guerra de generaciones. Para ponerlo en contexto, la generación X es desde el 65 hasta el 80. Del 81 hasta el 95, 96 es lo que se le conoce como la generación Y o la generación millennial. Y del 96, 97 hasta el 2012 es lo que se le conoce a la generación Z o la nueva generación. Obviamente está surgiendo la otra que es a partir del 2013 hasta ahora, pero que todavía no tiene peso dentro de la sociedad. Así que vamos a hablar de la influencia que tienen estas generaciones en la situación política actual en Venezuela. Y a mí me gustaría preguntarle a Dakar que sabes que en Twitter se originó un debate por esto, especialmente en el caso de Venezuela, porque las personas, Eric del Búfalo justamente emitió un tweet y se armó todo un debate sobre eso, diciendo que lástima que hay muchos como la generación de Guaidó, en lo cual entramos los millennials. Entonces, ¿qué opinas tú de que la situación que estamos viviendo actual, que es bien compleja, la mayor parte del peso se la llevan los millennials o es la consecuencia de decisiones que tomó la generación X a la que tú precisamente perteneces? Yo creo en esta última parte que acabas de decir, José Miguel. Yo creo que lo que están viviendo ahora los millennials es consecuencia y es culpa de la generación anterior. Todos los nacidos antes de 1980 realmente fueron los que tuvieron una participación preponderante y un rol principal en la venida de Chávez al poder, que realmente todo lo que ha generado y toda la situación que tenemos ahora es consecuencia de esa generación. Perfecto. Sí, fíjate, yo menciono la generación X que arranca del 65, pero del 65 para atrás, que creo que se llama generación silente o algo por el estilo, obviamente que también tienen su peso. Yo recuerdo que en ese debate yo decía, pero ¿por qué vas a decir que esto es un asunto de los millennials cuando los millennials ni siquiera podían votar en el 98? Apenas la generación del 81 era la que podía entrar en ese y todavía era muy pequeña como para considerar que era un peso importante. Y quienes votaron guiados por sus padres que le dijeron, no vas a votar ni por Acción Democrática ni por COPEI, vas a votar por Chávez. Vas a votar por Chávez porque es el que representa el cambio. ¿Qué peso tiene actualmente? Porque sabemos que es cierto, la generación millennial, lamentablemente, dentro de la generación millennial, como en todas las generaciones, hay muchas personas desubicadas. Yo estoy seguro que el marxismo cultural y la izquierda empezó a trabajar a la generación millennial desde los 80 para acá y precisamente lo que vamos a ver es una consecuencia de ese trabajo ideológico que ha hecho la izquierda para conquistar generaciones. Pero, ¿qué opina Alexis en ese sentido con respecto a cuál es el rol de las generaciones más jóvenes en la política actual? ¿Tú tienes esperanza de las nuevas generaciones o tú consideras que personas que son tan jóvenes como tú o más jóvenes que tú en realidad representan una desesperanza para la sociedad y para la libertad en el mundo? Bueno, un saludo a todos, muchachos. Lo que quiero resaltar en este punto es que mayormente nuestra generación, si lo observamos por lo que consume nuestra generación, tanto millennial como los centennials, eh, de forma cultural, por así decirlo, si ponemos nuestras esperanzas pues, en esta generación, eh, creo que pudiéramos tener dudas, pues. ¿Por Ya qué que dices eso? Porque esta generación es la que ha propiciado, por ejemplo, que personajes como cantantes de este género reggaetón, ¿no? Uh-huh. Se vuelvan tan famosos y, y son personas que realmente no aportan nada a la sociedad. Entonces,
Yo tengo un poco de recelo, ¿no? Un poco, me guardo un poco sobre la esperanza que puedo tener en las generaciones nuevas de forma general, ¿no? Sí sé que hay muchos casos puntuales y ahí es donde hay que tirar todo el carro, pues por así decirlo, Ujú. de personas que pueden hacer un verdadero cambio cultural, pues por así decirlo. Mira, Nixon, tú en el caso de los medios, porque tú tienes experiencia en medios, ¿cómo lo ves tú con respecto a las generaciones? Porque yo, si no me equivoco mucho de las revistas en las que tú has trabajado y con las que has tenido relación, escriben mucho contenido para millennial. ¿Tú crees que parte de ese trabajo que se hace precisamente para lavar el cerebro de los millennials o hay esperanza dentro de la generación millennial? Bueno, lo que yo pienso de la generación millennial es básicamente lo mismo que pienso de todas las generaciones. Lo que hacen es compartir experiencias y cada uno tiene la forma de interpretarlas a su manera. Okay. Por lo menos en el caso de la generación millennial, yo que soy básicamente la quintesencia de la generación millennial, pues yo nací en el año 91, Uh-huh. nosotros vivimos una gran parte de los años 90, de esos años 90 en los que todavía estaba surgiendo la tecnología y, digamos, después el milenio, el nuevo milenio, donde realmente surgieron las redes sociales, donde el cambio tecnológico fue muy palpable, ¿no? Yo pienso que los medios de comunicación evidentemente han tenido que jugar un rol particular en este sentido, porque siempre han jugado un rol en la sociedad, siempre Uh-huh. se han encargado de difundir la información, ellos lo hacen, o sea, difunden la información en base a los privilegios que tienen, el dinero que le dan, y si la izquierda ha sido, digamos, mayoritaria en los medios de comunicación es porque la izquierda ha logrado, digamos, financiar más a los medios de comunicación que la derecha, ¿no? Okay. Se ha metido más en los medios de comunicación que la derecha, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que tenemos más información de izquierda en los medios de comunicación y lo más probable es que tengamos una generación más izquierdista, precisamente porque es la generación que más ve esos medios de comunicación. Ahora, en el caso de las redes sociales lo que permiten es precisamente esa democratización de la información, lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Antes, cuando existían los medios de comunicación tradicionales, ellos lo que hacían era básicamente implantar una hegemonía de lo que se quería. Había un canal de derechas, uno de izquierda, y con eso te tenías que quedar, ¿no? Ahora con las redes sociales lo que pasa es que hay multiplicidad de pensamientos y cada quien, digamos, haciendo marketing personal, branding y esas cosas, puede llegar a una gran cantidad de personas a través de las redes sociales, precisamente como lo estamos haciendo nosotros. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con Alexis. Okay. Yo tengo más esperanza en la generación millennial de lo que tenía más esperanza en la generación anterior. Porque la generación anterior estaba sesgada en esos dos ámbitos, ¿no? El que Okay. quería ver un canal de derechas veía el canal de derechas, el que quería leer un periódico de izquierdas leía un periódico de izquierdas. En las redes sociales va a tener la posibilidad de cambiar su pensamiento para cualquier lado o va a tener la posibilidad de ver muchísimas otras cosas. Perfecto. Yo, en mi opinión personal, yo tengo más esperanza en la generación Z que lo que tendría en la generación millennial. Porque me parece que si bien están creciendo en una época en la que se les está hablando de tochadas, como decimos los andinos, como el feminismo, la ideología de género, el cambio climático, que antes era calentamiento global, pero que como el planeta en lugar de calentarse se está enfriando, entonces lo cambiaron a cambio climático. Toda esta serie de movimientos obviamente han tenido una inmersión mucho más pesada dentro de la generación millennial que la generación Z, pero la generación Z está viniendo con una especie para poner una etiqueta que a nosotros no nos gusta mucho, conciencia social, es decir, le preocupan problemas y quiere resolver problemas. Ahí es donde las ideas tendrían que conquistar, pero me parece que tienen ese corazón por querer cambiar cosas, por querer cambiar cosas que consideran importantes. Ahora, preguntándole a Dakar, fíjate que esto empieza a parecerse a una guerra de generaciones. ¿Tú crees que tiene sentido caer en guerra de generaciones de quién causó esto, quién causó aquello y quién va a causar lo que se nos viene en los próximos 10 a 20 años? No, no tiene sentido porque yo no veo que los enemigos seamos intrageneracionales, sino que los enemigos somos de ideas.
Ujú. O sea, nuestros enemigos son un conjunto de ideas, no es un conjunto de personas de determinada edad. A mí me parece que que la guerra generacional es como la guerra de sexos y como la guerra de las ideologías. Me parece que cuando tratamos de inyectar dentro de la sociedad la idea de que esta generación es mi enemiga y la otra anterior fue enemiga de la que estaba antes de mí, la que viene va a ser mi enemiga y yo seré enemigo de ellos, lo que estamos haciendo es haciéndole el juego a la izquierda que busca la división. Recordemos que las nuevas generaciones y el paso de información de una generación a otra es lo que permite la prolongación de la existencia de la raza humana, y cortar eso en la mitad y decir, mira tú, generación Z, no recibas nada bueno de lo millennial, prácticamente estás cortando eso y estás haciendo una división y estás generando división incluso entre hermanos, porque obviamente entre hermanos hay diferencias generacionales. Yo no sé si de repente Alexis ha tenido alguna experiencia en la que sienta que por su generación ha sido excluido de alguna manera, y si él ha sentido también de su parte que con respecto a la generación, que de hecho fue bien polémica la posición de Alexis con respecto a que no tiene fe, él siente que en ciertos aspectos él no le va a dejar nada a las nuevas generaciones y que la generación que vino antes no le está dejando absolutamente nada bueno a él. Bueno, yo pienso que la gente, como ya se ha mencionado acá, cometió sus errores, ¿no? Sus errores tanto en Venezuela y ha cometido sus errores a nivel geopolítico mundialmente. El problema, bien lo mencionaba Nixon, ¿no? Es sobre la guerra cultural que han hecho, ¿no? A las nuevas generaciones, el target. Hemos sido los millennials y están también siendo la generación Z, por así decirlo. En cuanto al futuro que podemos dejar nosotros, los millennials, las otras generaciones nuevas, ya dependerá mucho de ganar pues la guerra cultural ideológica de la que estamos hablando, de la que mencionó Dakar, ¿no? Porque no, como él dice, no es una guerra entre generaciones, sino de ideas. De hecho, somos personas de diferentes edades acá en este chat y compartimos las mismas ideas básicas, ¿no? Por lo menos. Sí, que yo creo que precisamente lo que la izquierda busca es que no haya esa alianza entre generaciones, para que el paso de la información y de las ideas no ocurra, sino que nada más ocurra en el contexto que a ellos les conviene. Ahora, yo les lanzo esta pregunta y el primero que quiera responder la responde. ¿Qué le criticarían ustedes a la generación millennial, por ejemplo? Vamos a ir de generación en generación, pero ¿qué le criticarías a la generación millennial? Bueno, yo lo que le criticaría es que es algo que decía Vargas Llosa en un libro suyo que publicó que se llama La civilización del espectáculo, y es que las generaciones modernas lo que hacen básicamente es no profundizar en la información. Saben muchísimo de muchas cosas, pero no saben en profundidad de esas cosas. Exacto. Okay. Entonces, eso precisamente que estábamos hablando de los medios de comunicación, de que la hegemonía en los medios de comunicación la tiene la izquierda, lo que hace es que esa generación corra peligro al no profundizar en las ideas. Entonces le venden que está bien, qué sé yo, que no existan las fábricas porque las fábricas contaminan mucho y el planeta se está destruyendo y tal, y no van detrás de esa información, no saben que, qué sé yo, hay fábricas que no contaminan tanto, que en un mundo libre, por ejemplo, las externalidades negativas como la contaminación se resolverían a través de los derechos de propiedad, etc. Entonces, al no profundizar en esa información, se quedan con el titular, con el homófobo, el transfobo, el fascista que le ponen los medios de comunicación, y no van más allá. Estoy de acuerdo, y yo creo que es precisamente la forma de consumo del contenido, que es totalmente diferente a como lo hacía la generación de Dakar y para atrás. Pues, o sea, tenemos demasiado acceso a la información que se ha convertido en un término que utilizan de manera digital, infoxicación. Estamos intoxicados de información. ¿Qué opina Dakar? Sí, yo estoy de acuerdo con Nixon, y si es algo, aunque esa crítica la podría extender a otras generaciones también, pero bueno, hablando solamente de la millennial, creo que tenemos
o tienen un exceso de querer hacerse con la información demasiado rápido. Entonces, por ejemplo, yo en vez de leer un libro, el que se te ocurra, el manifiesto comunista, lo que hago es ver un video en YouTube de 10 minutos y me quedo con eso. No necesariamente está mal, pero sin duda es una simplificación de todo lo que puedes aprender de allí. Y eso para todos los ámbitos. ¿Qué opina Alexis? Además del reggaetón. No critico el reggaetón, pero sí critico el consumo masivo, ¿no? El que ha hecho que el género urbano, por así decirlo, tenga tanto auge, y eso viene a consecuencia de nuestra generación, ¿no? Y de las nuevas generaciones también. Pero sí creo que el problema más grande es la trivialización de los problemas. Trivialización de los problemas, disculpa. Creo que todo es una etiqueta, todo es pasarle por encima, ¿no? Que lo que estamos hablando. Y también, pues, las nuevas figuras, pues, que forman parte de nuestra generación. Las figuras que nosotros mismos, hablando en sentido general, le hemos dado auge, pues. Por hablar Greta Thunberg o X. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que yo le criticaría a la generación millennial es precisamente el enaltecimiento de unas figuras públicas en nombre de influencer, que es la etiqueta que se utiliza ahora, que precisamente no aportan nada positivo. Solamente si lo enfocaran, si tuviesen una separación en el cerebro de esto es entretenimiento y no le voy a hacer caso para opiniones políticas y para opiniones sobre sociedad, sobre economía, perfecto. Pero entonces los enaltecen en todos los sentidos. Y saben que pasa una cosa que es clave y que es delicada en la promoción de las ideas, y es el hecho de que cada vez que un tema se vuelve tendencia, los youtubers, los influencers, los instagramers, los tiktokeros y todos estos carajos empiezan inmediatamente a buscar qué contenido hacer en muy poco tiempo y con muy poca información, simplemente para crear el contenido del momento, para ganarse los likes que se quieren ganar y los views que se quieren ganar. Entonces, en la carrera por los views y la carrera por los likes, la información que suministran es lo primero con lo que se consiguieron, es lo primero con lo que se consiguen, y no necesariamente tienen conocimiento en el tema. Y yo creo que un ejemplo clave de eso fue los incendios en el Amazonas. ¿Se acuerdan? Que pasó hace poquito. Y entonces que todo el mundo empezó a atacar a Bolsonaro y a Bolsonaro cuando la mayoría de los incendios estaba en otro lado que no era Brasil. En Bolivia, precisamente. Estaba en Bolivia. En Bolivia, sí. Y la gente... Y la gente que hay un problema de fondo, José Miguel, es que sus ideas son de izquierda. Porque si sus ideas fueran de derecha, probablemente entonces hubiesen dicho la verdad, que era que la mayoría de los incendios estaban en Bolivia. Sus ideas te refieres a la generación que está dominando los millennials actualmente, o sea, lo que ellos controlan, las ideas que tienen en su cabeza. Sí, la matriz de opinión del cambio climático es un izquierdismo, eso es de izquierda. Entonces no se cuadra cuando tú le dices, bueno, pero es que mire, la mayor catástrofe natural ha sido secar un mar, y eso lo hizo la Unión Soviética. Entonces bueno, ahí empiezan a tartamudear. La peor catástrofe ambiental de la historia es el accidente nuclear de Chernóbil, y fue en Ucrania soviética. Y ahora estamos viviendo otra, y viene de la China comunista. Entonces, es interesante. No viene de una fábrica de un capitalista que quiere producir valor, viene de un partido comunista que practica el totalitarismo en una sociedad que tiene el mayor número de habitantes en el mundo. Entonces, para empezar por ahí. Ahora, planteando las dos generaciones, la generación Z y la generación millennial, ¿qué le aplaudiría y en dónde conseguiría esperanza a Alexis? Y después vamos con Dakar y después con Nixon. Repite. ¿Me escuchaste? ¿Me repites? Partiendo de la generación millennial y de la generación Z, ¿qué ves tú en esas dos generaciones que te pueda representar como una esperanza para la promoción de las ideas de libertad?
Yo creo que lo más importante, bueno, el acceso a la información, fácil acceso a la información que tenemos. ¿Y Hace, cómo funciona el filtro en ese sentido? O sea, ¿tú consideras que a pesar de que tienen demasiado acceso a la información, podrían estar filtrando la información de manera correcta? bueno, de hecho que no la filtran correctamente, pero sí creo que o sea, el acceso a la información es la palanca que tenemos para promover las ideas pues, de libertad sin, sin tanto problema, por así decirlo. Porque, por ejemplo, hace unos 30, 40 años, la única forma de comunicar ideas era quizás desde un canal de televisión Ujú. y ahora hace falta. Entonces creo que ese es el mayor beneficio y que al mismo tiempo se ha convertido en el mayor problema de la generación. Mm, ¿qué opinas, Dakar? Exactamente igual, porque así como los personeros de izquierda o los youtubers, los influencers que tienen su paradigma de izquierda, tienen acceso a la información y pueden reproducir su mensaje, pues los de derecha también, los liberales también. Y hemos visto en el mundo de habla hispana la cantidad de difusores de mensajes del liberalismo, tanto en Latinoamérica como en España. Entonces yo creo que eso es una fortaleza que está allí y hay que aplaudirla. Eso no lo podíamos hacer años atrás. Por ejemplo, Estoy de en acuerdo la contigo. década de los 90, lo que había en Venezuela era un consenso socialdemócrata tirando a socialismo en todos los medios de comunicación. Ujú. Ahora eso no pueden hacerlo, no pueden copar el 100% del espectro de comunicacional. ¿Qué le parece a Nixon? Bueno, yo lo que le aplaudiría a la generación millennial y a la generación que viene, a los hijos de la generación millennial, sería que son personas que por lo general tienen la mente muy abierta, ¿sí? Y precisamente tiene que ver con eso de las redes sociales. Se ven tantas cosas en las redes sociales que la gente, los millennials y los centennials, son personas que están predispuestas a, a ver muchas cosas, a entender muchas cosas, ¿sí? Más allá de que puedan ser la mayoría izquierdistas, porque la mayoría de los millennials son izquierdistas, por lo general tienen una conciencia de libertad en el sentido moral bastante interesante, ¿no? Eh, es verdad que hoy probablemente están en peligro ciertas libertades económicas, pero por lo menos ya no se quema a los brujos en una hoguera, Ujú. ya no se persigue la disidencia política, o por lo menos no se persigue como se perseguía antes, por lo menos en la mayoría de los países, ¿no? Evidentemente en Venezuela es un caso especial, ¿no? Pero, y todo eso es gracias precisamente a que la generación millennial ha, digamos, ha aportado toda esta apertura mental hacia los otros pensamientos, ¿no? A ti, por ejemplo, es verdad que hay una generación, hay una parte de la generación que es muy radical, por ejemplo, estas feministas argentinas o qué sé yo, los movimientos LGBT en España, que son muchos muy radicales, ¿no? Pero en general, si tú hablas con una persona, con un millennial en la calle y tratas de convencerlo de tu idea liberal, ya sea en la economía o en la sociedad, yo creo que la escucharía de forma abierta, ¿sí? No te caería a golpes ni nada por el estilo. Ahora, ¿ustedes no creen que por lo menos para la promoción de las ideas de libertad, precisamente el ser de mente muy abierta, más bien juega en contra? Te lo digo ¿por qué? Porque yo publiqué un tweet en el que mencionaba varios temas de estos que son polémicos y yo le decía a la gente que no le enseñen a sus hijos que la agenda LGBT es ser open-minded, o sea, que es ser de mente abierta. Y entonces a mí, obviamente, las dos, de todos los grupos sociales que yo mencioné en el tweet, porque mencioné a la feminista, a la agenda, dije agenda LGBT, no me estaba metiendo con los homosexuales ni me estaba metiendo con los transexuales, sino la agenda como tal, o sea, las ideas que hay detrás de esos movimientos. De todas las personas que son pro aborto, criticándola, cuando yo ataco todos estos grupos, cuando los ataco no, cuando emito mi opinión sobre cada uno de ellos,
ellos inmediatamente reaccionaron. Estoy seguro que pasaron ese tweet por mensajes de WhatsApp en los movimientos y me cayeron encima principalmente las feministas y los de la comunidad LGBT diciendo que yo soy de mente cerrada, conservador, ortodoxo, etcétera, 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 etcétera. Si yo fuese de mente abierta, entonces yo diría, es verdad, qué bueno ver a las feministas desnudas en la calle, oh, qué bueno ver a los de la agenda LGBT haciendo desastres en público, oh, qué lindo esta mujer haciendo un video sacándose un bebé y diciendo que el aborto es correcto. Eso sería ser mente abierta desde la concepción de ello. ¿No les parece que eso más bien es una amenaza para las ideas de libertad y que nosotros en cambio deberíamos ser muy claros en nuestros valores para poder ser firmes con ellos? ¿Qué opina Alexis? Si me escuchó. Te escuché. Bueno, sí, creo que... ¿Me escuchas? Sí, te escuché. Bueno, sí, creo que el ser mente abierta en cualquiera de los sentidos, va por sobre las ideas de libertad, por encima, porque lo que nos tratan de vender es que debemos aceptar todo, del color que sea y de las formas que sean. Sí, es verdad que debemos aceptar a las personas independientemente de sus gustos, independientemente de sus proyectos de vida, siempre y cuando estos no choquen con el de los demás. Y eso es precisamente lo que no hacen estos grupos, estas ONGs, estos movimientos de izquierda. Ellos van en contra de la sociedad. Ellos predican la tolerancia, pero no son tolerantes. Estoy de acuerdo, chamo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces creo que sí, uno debe, la libertad es tener límites, pues, obviamente, porque te va a comer Nixon. Te va a comer Nixon. Sigue hablando, por favor. O sea, el límite de nuestra libertad es la libertad de los demás, sencillo, ¿no? Le doy un minuto a Dakar y otro minuto a Nixon y nos vamos. Bueno, lo que acaba de decir nos da para otro programa, porque eso viene desde toda una matriz cultural que se llama posmodernismo. Y uno de sus pilares es el relativismo moral. Entonces todas las realidades están, pero no son. Es decir, pueden ser y no ser. Entonces las cosas son buenas dependiendo de quién lo haga. Y entonces si lo hace él es bueno, pero si lo haces tú es malo. Es malo, y ya está. Como dijo aquella gran feminista Simone de Beauvoir, que a las mujeres había que darle libertad, pero no se le podía dar a elegir ser amas de casa, porque muchas mujeres elegirían ser amas de casa. ¿Qué opinan de esto? Bueno, yo lo que me refiero con que este tema de lo LGTB y feminismo, eso podría ya tratarlo en otro programa, pero yo cuando me refería a mente abierta, yo no me refería a que la gente saliera desnuda por la calle y uno lo viera bien. O a la aceptación del otro, o sea, la aceptación del otro. Es la predisposición que tiene una persona a ver nuevas cosas, ¿sí? Porque el problema del conservador es eso. El problema, lo que no nos une, digamos, a los liberales con los conservadores es precisamente que los conservadores no quieren ver nada nuevo, ¿sí? Y un conservador puede ser muy homófobo y puede ser muy admirador de Hitler, por ejemplo, que hay muchos conservadores admiradores de Hitler, que no estarán dispuestos a cambiar su mentalidad, ¿sí? En cambio, un millennial que haya nacido en una familia conservadora... ¿A ti no te parece que eso es más bien ser muy firme con sus valores? ¿No te parece que eso más bien es ser como muy firme con tus valores? Sí, pero no está bien admirar a Hitler. Ok, bueno, ese tipo pero de entonces cosas lo que está malo es el valor. Exactamente. No es que tú seas fiel al valor. Exactamente. Pero un millennial, una persona millennial puede haber nacido en una familia conservadora, puede ser muy religioso y tener asimismo la predisposición de ver el nuevo mundo, ¿sí? El nuevo mundo, o sea, las cosas nuevas del mundo. Como la serie esa, yo no sé si ustedes vieron la serie esa de los Amish, que los Amish tienen esa tradición de que mandan a los hijos a la ciudad por un año entero y los ponen a elegir. Mira, ve esas cosas nuevas y si te gustan, quédate allá, no te vengas para acá.
Perfecto. Miren, se nos acabó el tiempo. Antes de terminar, a mí me gustaría ver si ustedes están de acuerdo precisamente con esto que yo voy a decir. Yo creo que es importante que la gente reconozca que lo que vemos en redes sociales no necesariamente es lo que una generación es. Porque en las redes sociales no vamos a ver al doctor millennial operando ni atendiendo al médico, al paciente en una sala de consulta, ni tampoco vamos a ver al millennial que trabaja de 8 a 12 en un horario formal y de oficina, compartiendo lo que sea que haga en la oficina, pero sí vamos a ver a las personas que quieren hacer entretenimiento. Entonces, como consumimos contenido en redes sociales, creemos que eso es lo que vemos, es lo que se nos viene encima. Y yo he tenido ese debate justamente con una amiga muy cercana que se puso brava conmigo porque ella considera que todos los millennials van a ser influencers y que todos los millennials y que le preocupa muchísimo que la salud de ella va a estar en manos de un millennial en el futuro. Y yo le digo, hay millennials yendo a la universidad, hay millennials aprendiendo. El detalle es que antes no te enterabas porque solo unos pocos tenían acceso a los medios de comunicación. Ahora todos somos un medio de comunicación y compartimos lo que nos hace felices. Eso es. Mira, las redes sociales representan a la sociedad, así como los reality shows representan la realidad. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchachos. Más bien nos pasamos 2 minutos. Gracias por todo. Cuadramos otra y estamos en contacto. Chao, un abrazo a todos. Váyalo pues. Ajá.